Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Se trata nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y un tema que ha estado rondando en las redes sociales y en la prensa, los supuestos celos de Kerem hacia Hande. ¿Realidad o ficción? Pues bien, hoy nos sumergiremos en la verdad al descubierto, analizando los hechos, los rumores y lo que realmente parece estar sucediendo en la vida de esta pareja tan seguida. Así que si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te encanta el chisme jugoso del entretenimiento, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de que nos metamos de lleno en este apasionante debate, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este y ustedes no se pierden nada de lo que publicamos. Ya dicho esto, vamos a empezar. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos robaron el corazón con su química innegable en la serie Senkalkam, también conocida como Love is in the Air en muchos mercados, su relación ha sido objeto de un escrutinio constante. Y como suele suceder con las parejas famosas, especialmente cuando son tan queridas por el público, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Uno de los temas que más ha resonado, y que ha generado ríos de tinta digital, es la idea de que Kerem Bürsin, a pesar de su aparente seguridad, podría ser una persona celosa, y que estas supuestas inseguridades se manifestarían en su relación con Hande. Hoy con el título que ven en pantalla, Kerem Bürsin nunca celoso de Hande Erçel, la verdad al descubierto, nos proponemos desmontar o confirmar estas afirmaciones, basándonos en lo que vemos, lo que se dice y sobre todo, en la percepción general que tenemos de su relación. Es importante aclarar desde el principio que hablar de celos en una relación, especialmente en una tan expuesta al público, es delicado. Los celos son emociones complejas que pueden surgir por diversas razones y manifestarse de maneras muy diferentes. En el caso de Kerem Bürsin, muchos de los rumores sobre su supuesta celosía provienen de interpretaciones de su comportamiento en entrevistas, en redes sociales, o incluso por la simple envidia que genera una relación tan aparentemente perfecta. A veces, la admiración ciega o la decepción por no ver a nuestros ídolos de una manera determinada, nos lleva a proyectar nuestras propias ideas o deseos. Uno de los puntos que más se ha señalado para justificar la supuesta celosía de Kerem son las interacciones de Hande con otros actores o compañeros de profesión. Hande Erçel es una mujer increíblemente bella, carismática y exitosa, y es natural que atraiga la atención de muchas personas. Cuando ella comparte momentos, ya sean profesionales o casuales, con otros hombres, algunos fans, y quizás incluso algunos medios de comunicación, han interpretado ciertas miradas, gestos o comentarios de Kerem como señales de incomodidad o celos. Sin embargo, debemos considerar el contexto. En el mundo del entretenimiento, las interacciones profesionales son muy comunes. Los actores trabajan juntos, desarrollan amistades y colaboran en proyectos. Si cada interacción con otra persona fuera motivo de celos, sería muy difícil mantener una carrera en esta industria. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha especulado sobre su reacción ante las fotos de Hande con otros actores masculinos, o incluso con amigos que no pertenecen al mundo del espectáculo. A veces un simple me gusta o un comentario genérico de Kerem en una publicación de Hande, o la falta de él, ha sido analizado con lupa. Es como si esperáramos una reacción posesiva o una validación constante de su parte, y cualquier cosa que se desvíe de esa expectativa es interpretada como una señal de problema. Pero la verdad es que las relaciones reales son mucho más complejas y matizadas que lo que podemos percibir a través de una pantalla o una publicación en redes sociales. Lo que sí hemos observado de manera consistente es la actitud de Kerem Bürsin hacia Hande. A lo largo de su relación, Kerem ha demostrado ser un caballero, un compañero solidario y un gran admirador de Hande. En numerosas entrevistas, ha hablado con admiración de su talento, de su profesionalismo y de su persona. Ha defendido su trabajo, ha elogiado sus logros y ha mostrado un apoyo incondicional a su carrera. Esto, en sí mismo, no es un indicativo de celos. Al contrario, sugiere una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Piensen en esto, si Kerem fuera una persona verdaderamente celosa y posesiva, ¿cómo creen que se vería su comportamiento? Probablemente veríamos restricciones en las apariciones públicas de Hande, desaprobación ante sus proyectos o comentarios despectivos hacia sus colegas.
Y sinceramente nada de esto se ha evidenciado de forma clara. Al contrario, lo que predomina es una imagen de pareja que se apoya, que celebra los éxitos del otro y que parece disfrutar genuinamente de su compañía. Además, es importante recordar que Kerem Bürsin tiene su propia trayectoria y reconocimiento. Él es un actor talentoso y con una base de fans muy sólida. No necesita basar su valor o su seguridad en el hecho de controlar o limitar las interacciones de su pareja. Él mismo es una figura pública que también está expuesta a la atención y a las interacciones con otras personas. Un equilibrio de poder y confianza es fundamental en cualquier relación exitosa, y parece que ellos han logrado encontrarlo. Otro punto que a menudo se malinterpreta son los momentos de distancia física o los periodos en los que no se les ve juntos públicamente. En una relación donde ambos son profesionales muy ocupados y viajan con frecuencia, es normal que haya momentos en los que no estén constantemente pegados. Estos lapsos de tiempo, a veces interpretados como distanciamiento o problemas, son simplemente parte de la dinámica de una pareja que tiene vidas individuales y carreras que atender. La comunicación y la confianza son claves para superar estas distancias, y no hay indicios de que ellos no las tengan. Las redes sociales, si bien son una ventana a la vida de las celebridades, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las interpretaciones erróneas. Un comentario sacado de contexto, una foto con un ángulo particular, o la ausencia de una interacción esperada, pueden generar todo tipo de especulaciones. A menudo los fans, en su afán por ver la pareja perfecta, proyectan sus propias fantasías y expectativas, y se decepcionan cuando la realidad no se ajusta a ellas. Además, la prensa del corazón, tanto la turca como la internacional, a menudo busca crear controversia para generar clics y ventas. Los rumores de celos, de peleas o de infidelidades son un clásico para mantener a la audiencia enganchada. Y en el caso de Kerem y Hande, dada su popularidad, son un objetivo fácil. Se inventan historias, se exageran detalles y se sacan conclusiones precipitadas. Lo que hemos visto consistentemente en entrevistas y en sus apariciones públicas es una relación de complicidad, de risas compartidas y de un profundo respeto mutuo. Kerem ha sido muy abierto al hablar de lo importante que es Hande para él, no solo como compañera sentimental, sino también como amiga y colega. Ha elogiado su inteligencia, su fuerza y su positividad. Estas son las palabras de alguien que admira y valora profundamente a su pareja, no de alguien que se siente inseguro o celoso. Consideremos también la edad y la madurez. Ambos son jóvenes, sí, pero también han estado en la industria del entretenimiento durante un tiempo considerable. Han experimentado la fama, las presiones y las relaciones bajo el ojo público. Es probable que hayan aprendido a gestionar estas situaciones con un nivel de madurez que les permite mantener su relación fuerte y sólida. Los celos desmedidos suelen venir de la inseguridad personal y de la falta de confianza en la propia valía, algo que no parece ser el caso de Kerem Bürsin, dada su seguridad en sí mismo y su éxito profesional. Para desmitificar un poco más, analicemos los momentos en los que Kerem ha interactuado públicamente con Hande. Siempre se le ve atento, protector y cariñoso. No hay indicios de desprecio, de control o de posesividad. Al contrario, hay una admiración palpable en sus miradas y en la forma en que la trata. Esto no significa que en privado no haya discusiones o diferencias, como en cualquier pareja, pero de ahí a un celosía destructiva, hay un gran trecho. La narrativa de Kerem Bürsin celoso parece ser más un producto de la imaginación de algunos espectadores y de la búsqueda de titulares por parte de algunos medios, que de una realidad comprobada. La forma en que manejan su relación en público, el apoyo mutuo que se demuestran y las declaraciones positivas que hacen el uno del otro, sugieren una base sólida de confianza y amor. Además, pensemos en Hande Erçel. Ella es una mujer independiente, fuerte y segura de sí misma. Es muy probable que no toleraría una relación con una persona que la hiciera sentir constantemente controlada o insegura. Si Kerem tuviera un comportamiento celoso significativo, es muy probable que esto se hubiera reflejado en la dinámica de su relación y, eventualmente, en el conocimiento público. La verdad, queridos amigos, es que en la mayoría de las ocasiones, lo que vemos en las redes sociales y en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad de una relación. Las parejas famosas son especialmente expertas en proteger su vida privada y en proyectar una imagen coherente al público. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa imagen es de una pareja sólida, cariñosa y cómplice. Entonces, para recapitular brevemente lo que hemos analizado,
los rumores sobre los celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel parecen ser infundados. Las interpretaciones de su comportamiento a menudo carecen de contexto, y la prensa y los fans a veces proyectan sus propias expectativas. Lo que hemos visto de su relación, tanto en público como a través de sus declaraciones, es una conexión fuerte basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. No hay pruebas concretas de celos desmedidos o posesividad por parte de Kerem. Al contrario, su actitud hacia Hande ha sido siempre de un profundo cariño y admiración. La clave de su aparente solidez radica en la confianza, la comunicación y el respeto que parecen cultivar día a día. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que este vídeo les haya resultado esclarecedor y les haya dado una perspectiva más clara sobre el tema de los supuestos celos de Kerem Bürsin. Es fascinante cómo se construyen estas narrativas en el mundo del espectáculo y cómo, a veces, la verdad es mucho más sencilla y hermosa de lo que imaginamos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros en este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en los rumores de celos? ¿Han cambiado de opinión después de escuchar este análisis? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir disfrutando de análisis como este, de noticias del mundo del entretenimiento y de todo lo que rodea a nuestros artistas favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.